Buenas tardes, estimados y estimadas. Hoy iniciamos la clase en vivo de esta asignatura taller de Sistema de Información Geográfica y Territorial, materia de segundo año de la licenciatura en Desarrollo Local y Regional. En este 9 de abril, después de haber tenido las primeras clases de la unidad número 1, lo que vamos a hacer en esta clase es, en primera instancia, repasar algunos conceptos que hemos visto tanto en la clase 1 como en la clase 2 y clase 3. Luego observar algunos aspectos específicos de los trabajos prácticos que han venido desarrollando, algunos comentarios que les voy a compartir. Y en todo caso, a partir de ahí, tener un intercambio con ustedes si han tenido alguna dificultad en el camino, tanto en el trabajo práctico, pero también como en el ida y vuelta con todos los recursos que tenemos en el campus virtual de la materia. Y después, en la parte final, ya vamos a avanzar con lo que sería lo que viene hacia adelante, lo que sería la unidad número 2 y las clases que sigan, como para seguir organizándonos y cómo vamos a ir a esta segunda etapa, ¿sí? Cuál es un poco la idea y el criterio. Bienvenida Gisela, se suma a la clase. No sé si me escuchará. Bueno, seguimos avanzando entonces. Como les decía, en esta clase lo que vamos a hacer un poco el ida y vuelta con la unidad número 1 para unificar, ratificar algunos conceptos teóricos, pero también una mirada práctica de los sistemas de información geográfica. A partir de hoy abrimos lo que sería el foro de debate. Esto es importante que lo tengan en cuenta. El foro es obligatorio, tienen que participar con la idea de poder hacer una reflexión, que va a ser una reflexión de no más de 10 párrafos, escrita en el foro, que está justo debajo de la clase de hoy, de esta clase Meet. Y cuando la terminemos de grabar hoy a última hora, la subo, ¿sí? La subo al campus virtual para que aquellos que no puedan estar en vivo la puedan ver luego. Y en ese foro la idea es que ustedes puedan comentar muy brevemente, a partir de haber visto la primera unidad, cuál sería el potencial que ven a los sistemas de información geográfico. Les pido que antes de comentar vean los dos videos que yo les subo en la clase de hoy, que son dos videitos que tienen que ver con los sistemas de información geográfico. No sé si los habrán visto o todavía no los han visto. Vi que estaban ahí, pero todavía no los vi. Bueno. ¿No lo? Sí, yo tampoco. Bien. Hola Gisela, ahora sí te escucho. Hola, ahora sí me anda el micrófono. En definitiva, la idea es que esos videos les van a dar un aporte más, digamos, son bien prácticos. Son videos que ya tienen algunos años, porque el primer video que van a ver es un video que tiene ya 12 años sobre los sistemas de información geográfica. Van a ver algunos celulares un poquito más viejos que estos que tenemos acá, pero que ya empezaban a indagar en esta búsqueda de los mapas en la calle y a partir de ahí geoposicionarnos de una manera diferente. Era toda una novedad ese video hace 12 años. Por ahí hay cositas que parecen un poco fuera de moda, pero está bueno verlo porque uno ahí se da cuenta de cómo ha avanzado la tecnología y cómo se ha, en muchos casos, horizontalizado el uso y la practicidad que ustedes, además, como son algunos años más jóvenes que yo, deben tener a la hora del manejo de estas cuestiones que hace unos cuantos años atrás no se tenían, no había tanto acceso y no había tanto manejo. Y después también otro video que habla, es una charla TED, que habla un poco de cómo ha cambiado la idea de posicionado desde un geógrafo, de cómo es un mapa, cómo era un mapa y cómo es hoy. Cómo el mapa es algo mucho más dinámico, cómo un mapa pasó de ser algo general a ser algo particularizado, donde yo agrego
capas de información y visualizo en función de filtrar información, ¿sí? Vayan pensando ustedes lo que yo les digo en términos de lo que ya vimos, sobre todo en la última clase, que tenía esto de entrar a un sitio y ahí buscar y decir, bueno, quiero encontrar, no sé, la red vial de tal provincia y poder visualizarla, o poder ver escuelas en tal lugar y hacer una lectura de dónde está ese equipamiento en un lugar, sea en Argentina, en Colombia, donde podamos obtener información. También esta idea de que uno pasa del documento oficial, estructurado, del Instituto Geográfico Nacional del país que corresponda, a un uso más doméstico, más casual, más de una persona que no es experta, ¿no? Este cambio de que las cartas o mapas originales, rígidos en papel, pasan a ser ahora algo dinámico que yo busco, ordeno como yo quiero, visualizo lo que me hace falta, y no sé, hasta desde organizar un viaje o pensar dónde ubicar un local comercial o pensar dónde podría ir una escuela o un establecimiento de tal tipo o un análisis ambiental, etcétera, ¿no? Bueno, en esa configuración es como han ido cambiando la temática de los mapas, y que seguramente en la unidad número 2 vamos a empezar a ver cómo procesar información. Ya en la unidad número 2, que tiene una carga al principio un poco más teórica y después vamos a hacerlo práctico, vamos a empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo? ¿Cómo hacemos para poder armar nuestro mapa o nuestro plano a nivel barrial, a nivel ciudad, donde quiero mostrar algo, ¿sí? Donde quiero destacar algo de eso que yo estoy viendo, ya sea como licenciado en desarrollo, en ciencia política o en alguna de las ciencias sociales, ¿no? No van a ser ustedes expertos en esta primera instancia en lo que es geografía, porque tendrían que estudiar geografía o cartografía, y lo que estamos haciendo nosotros es ver qué uso tiene toda la propuesta de sistema de información geográfica y territorial para un licenciado de ciencias sociales, que lo sepa manejar en términos generales y que sepa mostrar esa información para la toma de decisión. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. Bueno, ¿alguna consultita por ahora, alguna intervención que quieran hacer? No, por ahora ya no. Bien, bien, bueno. Yo voy mirando también acá los comentarios si hay alguno. Bien. Bueno, yo hice una breve presentación en un PDF que voy a tratar de presentarla ahora, que también ya está subida al campus. Díganme si ya la tienen cargada y la están visualizando allí. Sí, se ve. ¿Se ve medio chiquito? Se ve bien. Bueno. Bien. Entonces, un poco lo que vamos a hacer hoy es en el repaso de esta unidad número 1, vamos a tratar algunos de los temas que ya hemos visto sobre el sistema de información geográfica y su representación cartográfica. Recuerden que en lo que fue la primera clase veíamos algo de los orígenes y antecedentes de los sistemas de información geográfica, cómo nacen de alguna manera, cuáles son sus componentes, cómo se pueden aplicar y algunos modelos de representación geográfica. Ahora lo voy a detallar un poquito más adelante. Pero básicamente la clase 1 era este punto de partida. La clase 2 ya un poco más específico con respecto a los formatos de datos, sean vectoriales o raster. Ahí entraban los casos de aplicación que veíamos como los casos latinoamericanos, ¿sí? donde se utilizan los sistemas de información geográfica, donde ustedes tenían que detectar o elegir en todo caso un caso y a partir de ahí contar qué tipo de modelo utilizaban,
cuál era el objetivo de ese sistema de información geográfico y a qué resultados llegaban. En algunos casos, en ese trabajo práctico 2, había datos técnicos muy específicos, que la intención no era que ustedes se aprendieran fórmulas o criterios de cálculo para una aplicación que se utilizaba en algún lugar, sino en términos generales, cuál había sido el uso, quiénes eran los actores o instituciones que participaban, y de alguna manera cuál era para qué lo habían utilizado, ¿sí? para qué habían realizado el sistema de información geográfica. Bueno, y por último, ya en la clase 3, un poco más de búsqueda, de lo que serían plataformas que nos permiten representar y visualizar información, que hace 10, 15 años atrás eran muy poquitas, y hoy por hoy esos portales tienen mucha llegada, muchas localidades, ciudades medianas, ciudades grandes, las tienen como para que sus ciudadanos puedan visualizar aspectos que tienen que ver con el territorio, ya sea la ciudad o el urbano, y cómo se dan allí ciertas actividades. Bueno, hay un video que lo van a poder descargar y visualizar sobre el poder de la información geográfica, que era el video que yo les decía que era un poquito más antiguo, si se quiere, que hablaba un poco de cómo desde espacios académicos o espacios de la vida cotidiana, en el día a día, se han ido incorporando nuevas tecnologías que nos permiten a partir del celular, a partir de la pantalla, acercarnos al territorio de una manera dinámica, diferente, en línea, en el momento, ¿sí? Bueno, esa documentación, ese video lo van a ver por vía propia en su casa, ¿sí? No lo voy a poner aquí, sino que cada uno lo va a poder ver. Bueno, dimensiones del desarrollo. Yo acá lo que seleccioné son 4 grandes dimensiones para un punto de análisis y un punto de conexión entre el desarrollo local y los sistemas de información. Aquí hay 4 aristas, 4 dimensiones, 4 ángulos, pero podrían ser otros y podrían estar, y seguramente lo están, mezclados entre sí. Es decir, la dimensión sociocultural se vincula con la política institucional, se vincula con el territorio y el ambiente porque está situado en un lugar y se vincula con la dimensión económica productiva. Están vinculadas. Pero lo que yo podría hacer a partir de esas dimensiones es decir, bueno, voy a hacer un análisis en la dimensión político-institucional, entonces la manera de expresar, como en este caso en la imagen que ustedes ven abajo, un ciclo de una política pública es una imagen que me muestra del lado izquierdo de la pantalla, de mi lado izquierdo, los actores, el entramado de actores que intervienen. Por ejemplo, este era un caso que nosotros analizamos vinculado a una política pública de vivienda acá en la ciudad de Villa María, más exactamente el programa que se llamó PASU, Programa de Acceso al Suelo Urbano, que es un programa donde el Estado municipal propone unos 500 lotes de tierra. Hay organizaciones que trabajan en el tema de vivienda, que son, por ejemplo, una asociación civil que tenía alguna discrepancia con el gobierno local, ciudadanos que no estaban organizados, pero que necesitaban y requerían tierra para hacerse vivienda, otros organismos, Cáritas, por ejemplo, vivienda, o sea, una parte de los actores estaban vinculados a la política, pero no eran parte del actor principal, en este caso el Estado municipal, que lanzaba la política. Y luego había otros actores, los dueños del suelo, terratenientes, inversores, desarrollistas, que estaban por fuera de ese círculo, porque su perfil de trabajo en el suelo y la vivienda está por fuera de lo que son estos actores. El Colegio de Martilleros, la Cámara de Corredores Inmobiliarios, ¿sí? Que son todos esos globitos que ustedes ven del lado izquierdo. Y a partir de ahí se lanza un programa que define ciertas condiciones para un loteo urbano. En ese ciclo de la política pública, los actores, que están representados en una especie de línea de tiempo que no es continua, sino que va hacia un lado, va hacia otro y va cambiando, van presionando en función de sus intereses. El gobierno local tiene un interés, dar 500 lotes para familias de clase media que necesitan
tener su vivienda, que no tienen otra, pero que pueden pagar una cuota. Otros sectores, otros actores, ciudadanos que no estaban organizados, salen para ver si pueden entrar en esa propuesta de programa de acceso al suelo. Otros actores, por ejemplo, los colegios de martilleros públicos o inmobiliarios, no se ven afectados demasiado por la propuesta, no inciden demasiado, ¿sí? No aparecen allí como flechas que van trabajando en esa propuesta. Es decir, en este análisis, esta imagen lo que trata de mostrar es un proceso de una política pública. Esto después puede verse en el desarrollo territorial, cómo se dio el loteo, cómo se hizo la parte del vínculo con los actores, y uno puede hacer una lectura del desarrollo local y regional. Bueno, y allí puede manifestarse la propuesta que se definió en ese barrio. En definitiva, esto muestra lo importante que son los actores a la hora de una política pública, y que es una variable que nosotros, por ejemplo, en el caso del trabajo práctico 2, lo preguntamos. ¿Cómo son los actores? ¿Quiénes son los que están en la política pública? ¿Quiénes participan y quiénes no? Este tipo de análisis es muy interesante para verificar cómo esas políticas públicas se manifiestan en el territorio. Posiblemente el alcance de los sistemas de información geográficos no sea tan fuerte. En cierta medida, el análisis podría ser cómo impactaría positivo o negativamente un nuevo barrio como este en un lugar de la ciudad. Si esto afecta a los corredores inmobiliarios o a la cámara de los martilleros o a los terratenientes, posiblemente yo los tenga con una incidencia negativa en contra. Posiblemente, si no les afecta, como en este caso, no participen de la política pública. Se mantengan, de alguna manera, aislados de la política pública, indiferentes de la política pública. Un mapa de un lugar, de este lugar en particular, a mí me ayudaría a detectar si esto puede afectar. Si yo hago un barrio popular muy cerca de una inversión de alto nivel adquisitivo, por ahí voy a tener algún terrateniente que me dice, no, espera, me estás armando algo que a mí no me conviene. ¿Se entiende ahí? Ustedes, si tienen alguna consulta, no duden en interrumpirme y lo vamos comentando. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, por ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos en esta idea de empezar a pensar la dimensión político-institucional y como un breve esquema sumado a un sistema de información geográfica que me muestre ese territorio, me puede ayudar a la hora de mirar esa política pública en la parte previa o en la parte del desarrollo. Bien, seguimos con esta idea de esta dimensión político-institucional. En este caso, lo que estamos viendo acá son, en el color más oscuro, los sectores que tienen mayor nivel de hacinamiento, es decir, la mayor cantidad de gente concentrada en poco espacio. Es un indicador que suele surgir en los censos, que en la Argentina se hacen cada 10 años, y que consultan hacinamiento por cuarto, es decir, si en una habitación duermen más de 2 personas, o hacinamiento por hogar, si en una casa viven más de 2 familias. El hacinamiento por hogar en general se da con mayor medida en los enclaves de pobreza, es decir, villa de emergencia o asentamiento de ese tipo. Lo que nosotros estamos viendo en este mapa es que hay sectores que tienen un color marrón más oscuro que me está marcando mayores niveles de hacinamiento. Posiblemente esté ligado a estos enclaves de pobreza, posiblemente esté ligado a sectores de mayor vulnerabilidad. Yo intuyo, por lo que veo en el mapa, que los sectores que están más cerca de lo que sería el borde del agua, que se ve en color gris en este caso, y que son sectores que están en blanco, tienen bajos niveles de hacinamiento, tal vez sean zonas centrales o zonas con mayor infraestructura, mayores niveles socioeconómicos, ¿sí? Sin saber dónde es este lugar, yo puedo inferir esas condiciones a partir de ver estos colores que están marcados en polígonos que representan o un barrio o un sector de la ciudad, ¿sí? Un radio urbano, un sector en particular de la ciudad. Este análisis lo podemos hacer desde esta dimensión político-institucional, pero podemos sumar
otras dimensiones que tienen que ver con lo socioeconómico, con más datos del censo, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que interesa de esto es que tengo un dato, que lo puedo ver rápidamente y que me permite generar estrategias para pensar las cuestiones institucionales, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas. Para la dimensión sociocultural, ¿están viendo allí el mapa de la dimensión sociocultural? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, en este mapa, este es un trabajo que hizo un estudiante de licenciatura en desarrollo para su trabajo final. Él trabajó en una comunidad, que es una comunidad indígena de la provincia de Córdoba, que es una comunidad tica en el año 2015, que ocupan un lugar en el territorio que está en los bordes de una ciudad, y él hizo un mapeo colectivo. Primero utilizó la técnica del mapeo colectivo con la comunidad, y luego él lo bajó a un sistema de información geográfico, dejó alguna imagen satelital, que es la que ustedes ven por detrás. El mapeo colectivo lo hizo con la comunidad, donde se detectaron lugares donde se realizaban ciertas actividades. Había algunas actividades ceremoniales, había algunas actividades de vínculo con el territorio, con un criterio y una profundidad de la idea de territorio en general. Es una idea de acercamiento a la naturaleza más amplia que la que a veces tenemos nosotros, desde nuestra mirada de la pampa gringa, ¿sí? Pasar a una mirada de este tipo es de mayor complejidad. Lo que ven ahí en color rojo sería un sector, en la imagen estaría a la izquierda, en el centro a la izquierda. Es el lugar donde ellos representan un conflicto. Ese conflicto era porque empezaron a aparecer en ese territorio, que es un territorio más bien de monte, autóctono. Empezaron a aparecer maquinarias que abrían esos terrenos, topadoras que tumbaban árboles y empezaban a hacer aperturas de calles, lo que marcaba un camino hacia un desarrollo inmobiliario, y entonces la comunidad se sentía afectada por esa situación. El sector que está en la imagen abajo, hacia el sur, el sector donde ellos realizaban la mayor cantidad de actividades que tenían que ver con la comunidad, en fechas especiales, con eventos, con definiciones de encuentros comunitarios y demás, pero que no había edificaciones, ¿sí? No había edificaciones que marcaran ese territorio. Entonces él, a partir de ese diálogo y ese mapeo hecho in situ, lo volcó al sistema de información geográfico, y esto le permite también a la comunidad tener identificado cómo ese territorio se estaba transformando, ¿sí? Era una búsqueda de mostrar imágenes del antes, el ahora y el futuro de lo que podía pasar en ese lugar, ¿no? A partir de que se estaba dando una dinámica de loteo de ese sector, que es un borde periurbano de la ciudad. Eso sería un sector rural muy cercano. Bueno, ahí utilizó íconos de los iconoclasistas, que es un grupo que trabaja todo lo que es íconos para mapeo colectivo, que es muy interesante. Son técnicas que se hacen en el lugar, in situ, y después de localizar todos esos íconos, lo que se hace es escribir algunas cuestiones que suceden en ese taller y después se vuelcan a la información, y en este caso se geolocalizan un poquito más precisas esas definiciones, como para tener noción de dónde suceden las cosas, las que hacía la comunidad y las que hacían quienes iban a ubicarse en ese, ubicarse, o tratar de ubicarse, o tratar de transformar ese territorio, ¿sí? Eso, bueno, lo podríamos denominar dentro de esa dimensión sociocultural. Bueno, los estudios de segregación, este es un ejemplo que algunos de ustedes tomaron para el trabajo práctico de los casos latinoamericanos de Tandil, que también en esta
mirada de una búsqueda de estudiar cómo está fragmentado un territorio, en este caso la ciudad de Tandil, se marca con colores cómo los sectores que tienen mayor integración sociocomunitaria están en azul, los sectores que tienen mayor vulnerabilidad empiezan a aparecer en color verde y aquellos que tienen mayores niveles de exclusión estarían en rojo y amarillo, ¿sí? Esto en base a datos del censo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el censo define un montón de variables que lo que hace el censista es tomar un sector de la ciudad, posiblemente sea un área de una población de 300 a 400 personas, hace las preguntas y después esto termina en una especie de gran planilla. Esa planilla de datos se baja por radio censal y ese radio censal es cada uno de estos polígonos que tenemos allí. Entonces, con una operación dentro de un software, lo que se define es quienes están en un rango van a tener un color y quienes están en otro, más vulnerables, va a estar en otro. Y de esa manera, con esa consulta, el mapa se arma. Yo no pinto en colores azules las que yo creo que tienen que ir, sino que eso está en la tabla donde tengo la información. ¿Se entiende eso que explico con la idea de que eso está en una tabla alfanumérica y de ahí esa información va dentro del gráfico? Más o menos. Más o menos, bien. Vamos entendiendo ahí, pero vamos viendo. Bien. Los sistemas de información geográfica que hoy se utilizan permiten hacer consultas y proponer fórmulas, ¿sí? Estoy viendo a ver si alguien más quiere ingresar, denme un segundo. Bien. Nosotros tenemos en un sistema de información gráfica, que es lo que ustedes ven ahí en pantalla, lo que tenemos es un gráfico con polígonos. En este caso, esos polígonos definen un radio censal. ¿Sí? Hasta ahí está claro, es un gráfico que arma el organismo que va a hacer el censo y dice, bueno, en este sector donde la población está en el rango entre 200 y 400 personas, yo voy a tener este polígono. Hasta ahí, gráficamente, lo que yo tengo los bordes de lo que yo tengo representado. Bien, ese es el primer paso. Ese gráfico, el radio número 1, tiene una tabla adentro, es decir, una base de datos adentro. Esa tabla tiene un montón de columnas. Una columna es número de radio, básico. Segundo, podría tener la superficie, segunda columna. Podría tener la cantidad de personas, tercera columna. Y así sumo columnas adentro de mi planilla de cálculo. Cuando yo agrego una columna y en esa columna pongo una fórmula y le digo, acá me va a tomar el dato del censo socioeconómico, me va a tomar el dato de la cantidad de infraestructura que yo tengo, me va a tomar el dato del nivel educativo de la familia, me va a tomar el dato, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese cálculo yo puedo sacar un índice que diga, quienes llegaron a este valor van a estar pintados en azul. Es decir, los que tienen mejores condiciones y están más integrados. Porque tienen educación, porque tienen agua, porque tienen nivel educativo completo, etcétera, etcétera, ¿sí? El segundo resultado, en el rango de tal número, me lo va a pintar en verde. Porque me va a decir que hay algún nivel de vulnerabilidad. Es decir, no lograron, la mayoría del grupo familiar no logró terminar la secundaria, me falta el agua, me falta la cloaca, tengo alguna infraestructura pendiente, no tengo algún equipamiento. Lo voy a preguntar a eso y en función del número que me arroje, va en verde. La peor situación, quienes tengan el peor puntaje y que me lo va a pintar en color rojo, van a ser aquellos que no tengan nivel educativo, no cuenten con servicios, etcétera, etcétera. Lo que yo tengo que hacer en esa fórmula es
una fórmula que me permita sacar un número y darme rangos en ese número. Con esos rangos defino la mejor situación, va en azul, la intermedia va en verde, la roja es la peor. Ahora se entendió esa idea de cómo la tabla que tomé en el censo, la proceso en una formulita y eso me pinta de color el polígono. Sí, ahora sí. No es fácil de explicar en poco tiempo. Ustedes imagínense lo difícil que es armar la fórmula y poder verificarlo para que quede en ese mapa síntesis, en ese plano síntesis. Hay que procesar esa información. Hay que tener conocimiento de cómo se carga el dato, cómo se prepara la fórmula, posiblemente sean varias columnas, una columna para cada indicador que yo tome, una columna para el tema de si tienen los servicios, otra para ver si tienen nivel educativo, otra para ver si comen las 4 comidas al día, no sé, las que sean, tal vez sean varias columnas y que después de eso me permiten una fórmula. Bueno, ese cómo es parte de lo que estaría bueno que podamos avanzar un poquito más adelante. ¿Cómo hago alguna de esas fórmulas para preguntar algo adentro de un sistema y que me largue esta información? Porque a diferencia de pintarlo en un mapa a mano, si yo lo hago adentro del sistema de información geográfico en un software, lo que voy a poder es actualizar la información. Entonces, si yo tengo armado esto para el censo, el último censo, y de golpe encuentro información actualizada y cambio variables, este mapa empieza a cambiar, es dinámico. Ya hay partes en azul que pasan a verde, o hay más partes que pasan a rojo, o etcétera. Puedo hacer un análisis comparado entre un periodo y otro periodo. Bueno, eso es un poco la potencialidad que tiene un sistema de información geográfica. Tal vez tarde más en armarlo, pero voy a poder tener mayor cantidad de resultados cuando voy actualizando la información, porque cambio alguna variable y el mapa se representa de manera actualizada. Seguimos avanzando. Bien. En este mapa, este lo armamos para Villa María. No sé si se ubican, bueno, quienes son de Villa María, estaría, digamos, un área. Estos son los radios censales, pero no me importa tanto eso, sino que me importa es, si ustedes se fijan en color marrón más oscuro, serían los sectores que tienen mayor densidad poblacional, es mayor cantidad de gente en la misma superficie. Entonces, los que son marrones más oscuros tienen entre 70 y 80 personas por hectárea, por cada manzana. En algunos casos coincide con los bordes del área central de la ciudad. Esto está de hace un tiempito, ya esto yo lo hice cuando hice mi tesis de maestría, posiblemente haya cambiado y hoy en Villa María el área central tenga más color marrón oscuro porque hay más edificios en altura, ¿sí? Pero bueno, esto tiene esa lógica, tiene un dato de censo bajado a una tabla que me dice en el rango de los marrones de 70 personas a 80, píntamelo en marrón oscuro. De 69 a 59, píntamelo del marrón más claro y así sucesivamente. Por lo cual, si ustedes ven, muchos de los barrios periféricos están en colores más claros, no todos, porque hay barrios populares que tienen mayor cantidad de gente viviendo en poco espacio, pero es un poco como para ver cómo se distribuye la cantidad de personas que hay en un lugar. Esto es todo realizado con información oficial, datos de censo, de nación, bajado con una imagen satelital de fondo, puesto una capa gris como para que no afecte tanto la imagen satelital que suele salir con los colores naturales, y arriba de eso está puesto la capa de polígonos donde está preguntado básicamente eso, cuántas personas por hectárea tenemos, ¿sí? Por superficie. Seguimos avanzando. Bien, esta es la dimensión económico-productiva y este es un ejemplo, algunos de ustedes creo que también lo han tomado dentro de los casos latinoamericanos.
Y a ver, cuéntenme ustedes, qué ven en este mapa? A ver si alguno lo tiene en mente. A ver si me El mapa ayudan. de calor, mapa de riesgo, Bien, perfecto, exacto. en ¿Y donde y cada qué son los punto puntos negros? las industrias creo que era en este caso, no me acuerdo bien. Sí, perfecto. Por lo cual acá, digamos, acá directamente no hay imagen satelital, hay un mapa y se han geolocalizado con puntos negros las industrias de ese lugar. Esa puede ser una ciudad, puede ser un territorio metropolitano, puede ser un área más grande. Dentro de ese punto, en cada punto seguramente hay un dato donde las industrias que dan un valor cero, el nivel es bajo de impacto. Y en las que dan un valor de 35, el nivel es alto y salen en rojo. Y lo que sale es una aureola, que sería ese mapa de calor. Y esa aureola yo la puedo determinar en 100 metros a la redonda, 200 metros a la redonda, 1000 metros a la redonda. En función de los niveles de riesgo, el mapa en el sector rojo marca un sector donde tenés el mayor impacto de esas industrias en función del alto riesgo. Es decir, adentro del punto yo tengo información, si no, no hay forma que salga el mapa de calor. Es decir, el punto es el dibujo y adentro del punto está asociada una tabla, que es una base de datos que me dice, esta industria, por este motivo, por este otro, porque utiliza tales químicos, porque tiene maquinaria pesada, porque etcétera, etcétera, va a tener este rango. Y las de mayor impacto y de mayor alto riesgo van a tener el valor mayor. Entonces, me puede servir para detectar cuáles son los sectores industriales donde yo tendría que tener cuidado de que no me aparezcan equipamientos de salud o de educación. No deberían estar en la franja roja. Sería bueno que estén en las franjas más bien azules. Esto no siempre se da, pero es parte del análisis. Si yo prendo una capa que sea los jardines de infantes y los jardines están todos en la mancha roja, algo hice mal en el proceso de la dinámica de la ciudad. Es decir, no deberían estar en ese sector. O tal vez puedo hacer un análisis en positivo y decir, bueno, me gustaría saber cómo es la red vial principal que me permite vincular las industrias o cuáles son los equipamientos vinculados a emergencias que yo tengo como para si me pasa algún siniestro, ya sea bomberos, ya sea hospitales, y también podrían aparecer como puntos con otro color y hago análisis de capas comparadas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí un poquito la idea de ir mostrando los mapas temáticos y comentarlos? Sí. Buenísimo. Bueno, otra dimensión. En general, podemos decir que siempre, cuando trabajamos en un sistema de información geográfico o territorial, estamos en la dimensión territorial y ambiental, porque estamos marcando algo en un lugar determinado, está claro. Es la que mayor relieve va a tener. Lo que quiero poner aquí es, a veces nosotros en esta dimensión hacemos análisis que tienen que ver con el desarrollo rural y urbano. En este caso es la ciudad de Villa María. Si ustedes ven en la parte sur de este mapa de la ciudad, se ve el río de la Muchita. En color gris se ve el área urbanizada, que quiere decir área que tiene calles, lotes, manzanas, actividades de perfil urbano, ¿sí? Las que aparecen en color rojo y un rojo más oscuro serían la expansión urbana, o sea, es decir, los sectores que antes eran rurales y que en un periodo de tiempo, en este caso prácticamente de 2002 a prácticamente de 20 años, de 2002 a 2000, en este caso 2017, 17 años, han cambiado, pasaron de ser rurales, había pasturas, campos, animales, alguna casa aislada, pero tenían un perfil rural, no tenían el amanzanamiento, los lotes y las actividades tradicionales de la ciudad, y la ciudad de Villa María, por su propia lógica de expansión, fue consumiendo suelo rural y lo transformó en urbano. Entonces los rojos serían cómo fue creciendo. Y si ustedes miran bien la imagen,
la línea norte de la imagen tiene más puntos rojos y bordó. ¿Por qué? Porque a partir de nuevos loteos empezaron emprendimientos al norte de la ciudad, sobre la ruta 158 norte, hacia la autopista. Y allí empezaron a aparecer loteos que hoy, de 2017 a hoy, 2024, hay más todavía densidad de ese tipo de loteos. Bueno, en esta imagen claramente se ve una tendencia. Yo puedo mostrar como primera imagen el mapa en gris de lo que pasaba en la ciudad 2002. Muestro un avance a los, en este caso, 17 años o 15 años después, y ya tengo una dinámica. Si lo vuelvo a hacer, posiblemente esa dinámica se haya ratificado y pueda haber algún otro sector en expansión urbana, así que come suelo rural y pasa a ser suelo urbano. Este gráfico está hecho con una comparativa entre imágenes satelitales. Apareció una de 2002 y se hizo el polígono en gris hasta donde terminaba la ciudad. Se armó otro polígono donde terminaba la ciudad en 2017 con otra imagen y se cortó una con otra. Y ahí aparece en rojo la cantidad de hectáreas nuevas que la ciudad gana. Gana en términos de nueva ciudad, gana en lo urbano, pero posiblemente pierda en otras. Posiblemente pierda sectores del monte autóctono, posiblemente pierda alguna función ambiental que no estamos detectando acá. Acá lo que hacemos es detectar nuevos lotes, nuevas urbanizaciones, nuevo terreno urbano sobre lote rural. ¿Sí? Bueno, es otra técnica, pero que cuando termino y logro este resultado, puedo hacer ese análisis y fíjense acá siempre a la derecha de nuestro mapa. ¿Qué sería esto que yo escribo acá? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué escribo a la derecha? Abajo. ¿Qué son las definiciones que yo escribo ahí abajo? No me sale el nombre ahora, pero me acordaba. No era algo como historia, no, era otra cosa. No me sale. Bueno, de alguna manera es la descripción de la imagen. Es decir, las referencias. Es la información que yo tengo adentro de mi mapa, en general, la busco en ese lugar, ¿sí? Si yo pongo solamente la imagen y no les digo qué es la expansión urbana, no les describo como les describí qué es lo que estoy tratando de mostrar, y no pongo referencias, me estoy quedando corto con el manejo de la información. No les estoy dando todo, y por ahí la lectura y la descripción que yo hago puede ser diferente a la que hagan ustedes o la que haga otro profesional. Viene un profesional preocupado por temas ambientales y posiblemente me estaría preguntando, ¿y qué pasó en esos sectores con los montes autóctonos? En ese sector había áreas verdes o había parques urbanos. O sea, pueden hacer interpretaciones y búsquedas en función de lo que les interese o desde su profesión de origen o desde su formación, ¿sí? Por lo cual el mapa es importante que siempre tenga su título, sus colores, lo más claro posible para lograr esos contrastes, sus referencias, ¿sí? En el lateral del mapa y la breve explicación. En el práctico número 3, que ustedes vieron en estos días, la idea era que ustedes hicieran capturas de pantalla, ¿sí? Sobre algunas imágenes de algunas plataformas. Es importante que cuando ustedes carguen una imagen, digan de dónde viene. Digan si es una propuesta porque por ejemplo, en este caso, el mapa lo armé yo, es autoría mía, pero la base de ese mapa tiene una fuente, que son las imágenes satelitales, que tengo que poner qué tipo de imágenes satelitales, quién fue el proveedor de las mismas. Luego hay un proceso, un geoprocesamiento, que en todo caso lo hago yo, porque hago los polígonos, los pinto, le pongo color, voy cambiando, voy tratando de que haya contraste entre el rojo y el gris, etcétera. Hago las referencias, pero yo lo hago con un dato base. Y tiene un resultado, listo, lo termino. Si ustedes toman mi mapa, poniendo que lo tomaron de
no sé, de la clase 5 del Sistema de Información Geográfica, listo. Y el año, y listo. Ustedes ya ahí me referencian como fuente. Yo tengo que referenciar la fuente original, en este caso las imágenes satelitales, ¿sí? O el que veíamos recién de lo que eran las industrias, el mapa de calor, voy a referenciar a ERBA, que fue el que hizo los casos latinoamericanos y que estaba dentro de los casos, no sé, lo de las industrias, lo de Tandil, lo que sea. Siempre es importante referenciar la fuente, desde donde nosotros estamos tomando la información. Nunca tengan miedo de eso, al contrario, tienen que decir de dónde la toman y ustedes arriba de esa información, el análisis que quieran. Le agregan el que quieran. Ustedes referencian quién lo propuso, quién lo planteó, de quién es, y ustedes hacen su reflexión al respecto. Bien, seguimos avanzando. Bien, aquí una reflexión sobre los sistemas de información geográfica. Me parece que es interesante, es completa, porque es un sistema para la entrada, o sea, que vos ingreses información, la almacenes, yo guardo la información en capas para utilizarla, prenderla o apagarla cuando yo quiero. Manipulación, entre comillas, bien entendida, es decir, cuando yo manipulo información, quiere decir que yo voy a mostrar algo de esa enorme cantidad de datos que puedo tener. Yo recién mostraba los lotes nuevos que aparecían entre tal año y tal otro. No ponía la red vial, los parques, las escuelas, no. Manipulé para mostrar eso, porque mi objetivo, mi resultado, mi salida de información geográfica, como dice ahí, era esa. Tenía bien en claro cuál era el objetivo de lo que quería mostrar. Y mostré eso. Para ese resultado me llevó un tiempito, ¿no? No es algo que salga de un día para el otro. Este sistema de entrada, almacenaje, manipulación y salida de la información en un PDF, como el que veían recién, debe ser capaz de combinar información gráfica, la satelital, las vectoriales con las que hice los polígonos con color, etc. Y alfanumérica. Atrás de eso yo tengo estadística, relato, vivencia, el censo, la tabla, tengo información. Tengo datos para poder definir eso. Y dentro de eso, a partir de esa relación entre lo gráfico y la información atrás del gráfico, aparece en el espacio una modelización de la realidad. O sea, yo ahí estoy mostrando lo que pasó de un año a otro y saco una foto de algo que es dinámico, que si la saco hoy, 2024, ya cambió, ya se modificó. Los colores no están en los mismos lugares, cambiaron, sin lugar a dudas, porque así es nuestro territorio. Muy pocos lugares cambian poco, ¿sí? Pero cambian, los lugares van cambiando. Y eso nos permite crear una imagen abstracta, el PDF, de esa realidad que es más compleja, permitiendo su estudio, análisis y gestión. Yo les muestro ese mapa y cada uno de ustedes toma una determinación al respecto. Me interesa este tema porque veo que la ciudad está avanzando, está desarrollándose. Otro me dirá, no, hay una expansión desmedida y un montón de superficie que estoy perdiendo, monte autóctono, monte nativo, zonas que eran muy importantes. No hay una clara normativa urbana, está creciendo la ciudad para todos lados y vale lo mismo. O sea, mucho de ese análisis es el que pueden hacer los terceros, a quienes nosotros les ofrecemos el mapa. Ustedes como licenciados en desarrollo o en ciencia política o en ciencias sociales, pueden preparar una base de esto y pueden hacer un análisis para que otros también tomen decisión. Un organismo público, un municipio, un área de ambiente, un área de catastro de un municipio, un ente regional, los comerciantes, los inmobiliarios, ¿sí? Hay un montón de actores que pueden utilizar esa información que nosotros les dejamos, ¿sí? ¿Cuáles son, en definitiva, entonces, los elementos de un entorno SIG? Bueno, básicamente, lo mínimo que necesitamos son esos 5 elementos.
Lo primero, tener un hardware, es decir, la computadora, el celular, la tablet, como la parte dura. Luego, el software, es decir, la máquina me va a permitir procesar mayor cantidad de información si yo utilizo un software para sistemas de información geográfico que puede ser de uso libre, público, o puede ser privativo. Es decir, puede ser un software que yo lo tenga que comprar, una licencia de un software y la llave de un software comprado puede estar en $4.000, $5.000 tranquilamente. Nosotros utilizamos, y vamos a utilizar para esta materia, software libre. El software que vamos a utilizar se llama Quantum GIS. Después eso lo van a poder ver en las clases que siguen. Un poquito más adelante vamos a empezar a ver software, vamos a poder descargarlo y vamos a poder procesar algo de información. Por lo cual, el software es muy importante para cargar información y armar nuestro sistema de información geográfica. Sin ser geógrafos, sin ser cartógrafos, vamos a poder hacer una representación de esa realidad. Sintética, pero con una búsqueda de algún objetivo. Tercer cuestión, el recurso humano, es decir, ustedes procesando la información, de parte mía dándole una guía de por dónde pueden ir, algunas plataformas que nos ayudan a cómo podemos hacer un proceso para la información y, ¿por qué no?, gente que está en institutos especializados, como los que ustedes ya vieron, donde en una plataforma ya hay información oficial subida, ¿sí? De lo que sucede en Villa María, de lo que sucede en la región, de lo que sucede en Colombia, en Argentina, donde sea. Tercer cuestión, los procedimientos. El procedimiento, en general, es un caminito que uno tiene que seguir para preguntar ciertas cosas. Y lo pongo con el ejemplo. Yo tuve que hacer un caminito para, supongamos, cuando quise sacar la densidad poblacional, tuve que decir, primero mira esta columna que acá tengo la gente, las personas que viven. Segunda columna, acá tengo la superficie donde vive esa gente. Tercer columna, acá tengo la fórmula para que vos dividas la cantidad de gente que vive en una hectárea. Ese procedimiento es parte de la complejidad que tenemos que trabajar. Porque hay un montón de herramientas, hay un montón de iconos que me permiten hacer ciertas cosas y hay fórmulas que yo puedo crear para preguntar ciertas cosas. Lo más difícil es ese aspecto. Quienes manejan muchos procedimientos manejan un abanico muy amplio a la hora de trabajar un sistema de información geográfica. Saben qué preguntas hacer para que el mapa salga hermoso con las características que tiene que salir, con el dato como tiene que salir, y hay mucha prueba y error. Adapto, cambio, mejoro, que los símbolos sean de un color, que haya contraste, que el dato se vea de tal manera y que yo logre una síntesis y aparezca ese mapa que rápidamente veíamos, pero que atrás tiene un montón de trabajo. Y por último, los datos. Es decir, hay información que yo la puedo tomar de organismos oficiales, pero también puedo decir, bueno, a mí me interesa sacar esta información y hago un relevamiento en un barrio y tengo info y la bajo, y la preparo en tal radio censal o en tales barrios y con esa información que está en una aburrida planilla de Excel o en una planilla de datos, la transfiero a lo gráfico. Bueno, ese procesamiento es parte de los datos que yo voy a utilizar. Y en eso siempre recordemos que es muy importante decir de quién es el dato. ¿De dónde saqué yo la satelital? ¿De dónde armé o de dónde saqué la capa de puntos para las industrias? ¿De dónde saqué el polígono? ¿De dónde lo saqué? Todo eso hay que, de alguna manera, escribirlo en las referencias. Tengo que dar de dónde saqué esa información para que después yo logre un resultado y pueda decir, bueno, esto tiene una base con una imagen satelital X. Tiene capas vectoriales de puntos de las industrias de Villa María. Tiene el equipamiento de salud tal. Y voy dando información de lo que yo muestro
en una imagen. Eso es muy importante, yo siempre se los voy a resaltar. Lo he hecho en el trabajo práctico 1, en el 2, que ustedes traten de ver eso. Es parte de lo importante en los sistemas de información geográfica. Decir quién lo dijo y en algún momento la que se jueguen ustedes. Yo lo digo en base a tal y tal, ¿sí? Es la búsqueda de que esa imagen tiene un proceso por detrás que es muy importante. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien con lo que vamos charlando? Sí. Buenísimo. Bien. ¿Cómo funciona el sistema de información geográfico? Bueno, la lógica esta de que el mapa temático es a partir de capas de información o la colección de niveles temáticos que yo prendo y apago para que se pueda ver. Algo de esto ya lo vimos en los prácticos, ¿sí? Una estructura vectorial, que aquí está representado, por ejemplo, la provincia de Córdoba, con los puntos en rojo que marcan las ciudades, las líneas que marcan las rutas, que son segmentos, que pueden ser línea llena, línea de trazo, más oscuro o más claro, y las áreas que marcan en este caso, para la provincia de Córdoba, los departamentos, ¿sí? El departamento que está pintado un polígono por cada color. Detrás de esa información vectorial voy a tener una tabla que me puede decir, en el caso de los puntos, nombre de la ciudad, población, etc. ¿La población para qué la voy a usar? Para que el grosor y el tamaño de ese punto sea en función de la cantidad de habitantes que tiene. Si el punto es más grande tengo más, si el punto tiene menos. No dibujo yo el punto. Solamente tengo una columna que dice 15.434, ciudad de tal, 4.322, ciudad de tal, 1.000.000 y pico, Córdoba. ¿Sí? Es una columna que tiene esa información y en función de la cantidad me hace el grosor de la ciudad. Esos son los datos vectoriales, fácil de ubicar. Acá está el ejemplo. Esto es un trabajo del año pasado. Uno de los estudiantes preparó el departamento General San Martín con las localidades. Fíjense que abajo a la derecha tenemos nombre de localidad y el tamaño del punto en función de la cantidad de habitantes. De 50 habitantes a 360 la primera categoría y la última de 16.000 a 72.000. Bien, porque Villa María era la más grande y la más chica debe ser alguno de los parajes que están por ahí. Además le agregó la población y además le pintó con colores los polígonos. ¿Sí? Ahí está la combinación donde yo veo una imagen, pero que tiene superpuestas capas de puntos, capas de línea y capas de polígonos. Avanzamos entonces a la estructura raster. La estructura raster está muy relacionada a lo que son las imágenes satelitales. Ustedes rápidamente pueden darse cuenta que una imagen satelital es un montón de celdas, donde cada celda tiene un color y una característica que me permite representar algo en el territorio. Por ejemplo, en ese caso, la ciudad de Villa Carlos Paz, donde se ve en el relieve de las montañas, con los colores más grises, se ve un color casi negro, todo lo que es el lago, San Roque, ¿sí? Que es agua. Después están pintadas en un color más rojo, unas líneas que tienen que ver con la red principal vial, ¿sí? Las rutas. Y después están las ciudades, que suelen ser colores más grises hacia el magenta y azules, y las verdes, que son las áreas rurales, ¿sí? O las áreas que tienen algún tipo de pastura, o inclusive áreas donde hay cría de animales. Eso es una imagen raster que tiene una resolución en función de la cantidad de celdas, tanto en X como en Y, que muestran, en este caso es una carta de la provincia de Córdoba, de las tantas cartas que permiten, la carta o mapa, son sinónimos, que permiten representar ese territorio, y que nosotros debemos interpretar que una imagen satelital como la de arriba a la derecha es un raster,
¿sí? Es un mapa de celdas o mapa de bit con píxeles en filas y columnas. Y en el caso de las imágenes fotográficas, no son un raster, sino que me permiten otra representación, que es cuando, por ejemplo, hacemos un relevamiento de algún sector de la ciudad, lo que estamos mostrando es una fotografía que marca algo que sucede tanto en 3 dimensiones, como esa foto, o como puede ser otra foto que no tiene procesamiento de información. Seguimos avanzando, ya vamos llegando al final. Bueno, ¿qué vimos hasta ahora entonces? En la clase 2 vimos las experiencias latinoamericanas, donde había casos donde se utilizaban los sistemas de información geográfico, y vimos también el geoportal del Instituto Geográfico Nacional, el mapa interactivo, donde ustedes pudieron hacer algunas capturas de pantalla. Bien, a partir de acá lo que lanzamos hoy entonces es este foro debate, que la intención es que lo puedan completar en los próximos 15 días. La intención es que ustedes puedan escribir en ese foro de una manera más bien sencilla, es decir, sin una expresión como lo hacían en los informes anteriores, sino más simples, de lo que ustedes entendieron en esta unidad número 1, en base al potencial que ustedes ven en los sistemas de información geográfica para el futuro licenciado en desarrollo o en ciencia política, de la carrera que vengan, y se encuentran dificultades a la hora de aplicar, o de alguna manera, alguna dificultad a la hora de procesar información, sistemas de información geográfica. Voy a dejar de compartir y allí volvemos. Bien. Entonces, la idea es que ese foro de debate se abre con la idea que ustedes pueden escribir unos párrafos. Nosotros los foros, como este, lo hacemos como si fuese una charla de café. Ustedes pueden referenciar algo de lo que vimos hasta ahora en la unidad número 1 y pueden marcar algo de los potenciales, pueden utilizar algo de lo que se ve en los videos de la clase de hoy, que un poco tratan de buscar ese cierre. Y la idea es que puedan compartir ahí. También es interesante si quieren replicar o compartir algo, marcando algo que escribe algún compañero en el foro, puede haber un ida y vuelta, pero lo importante es que puedan hacer alguna expresión con lo que han visto y lo que han aprendido de las potencialidades de los sistemas de información geográfica. Es una definición de ese tipo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Bueno, hasta aquí lo que sería la unidad número 1. En esta unidad lo que tratamos de hacer es ver un poco el marco donde se mueven los sistemas de información geográfica, conceptos al principio, casos, cómo lo utilizan diferentes referentes de este tema en Latinoamérica, geoportales, o sea, cómo ustedes pueden buscar ustedes información, procesar, para que les pueda servir también para trabajos que hagan en otras materias. Hasta ahí la unidad número 1. Cerramos con el foro, escribimos potencialidades y dificultades que ustedes detectan, que van a tener, digamos, la idea que lo abramos hoy, que lo podemos compartir en toda esta semana. A partir de la semana próxima. En algunos casos, algunos de ustedes pudieron presentar ya los 3 trabajos, el 1, el 2 y el 3. Esta semana va a estar abierto para que sigan presentando los que faltan. Yo ya voy a hacer las devoluciones del trabajo número 3, que ya hay varios trabajos presentados. Y aquellos que por alguna razón entraron más tarde o tuvieron dificultades, van a tener un espacio que le llamamos reentrega o apertura para entregas del trabajo práctico 1, 2 y 3 a que los que estén fuera de tiempo, por así decirlo, ¿sí? Esos son solamente los casos que no han entregado hasta esta semana, que pueden ir ahí y volver a subir su trabajo si no lo han hecho. ¿Bien? La unidad número 2, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar más con aspectos que tienen que ver con el posicionamiento terrestre, con cartografía, es decir, cuáles pueden ser los datos de un sistema de información, cómo se arma un sistema de información geográfico, ya vamos al cómo, ya vamos de la teoría hacia la práctica,
no queremos lanzar ya la práctica. Ustedes ya hicieron algo de práctica cuando fueron a los portales, lo visitaron, tomaron información, pero para armar un sistema de información geográfico con un software, necesitamos alguna base teórica que tiene que ver con esto que yo les decía, los datos, la digitalización, geodesia y cartografía, algunas cuestiones que tienen que ver a nivel mundial y cómo a nivel mundial nos vamos hacia un país, hacia Argentina y los sistemas que utilizamos en Argentina. Para el caso de la compañía colombiana puede avanzar en algo de mirar cuál es el sistema que se utiliza en Colombia, que es diferente al que se utiliza en Argentina. Ver el tema de los datos de latitud y longitud, los sistemas de referencia, cómo hago yo para que lo que está en 3 dimensiones pase a 2 dimensiones y lo pueda ver en mi pantalla, reconocer y procesar. Bueno, las proyecciones de cómo se proyecta esa información. Bueno, eso es lo que viene. Tiene un fundamento teórico, vamos a tener una clase 6 y clase 7 con eso. El que quiera empezarla a partir de la semana que viene, ya la unidad número 2 ya está abierta, va a tener como esa clase 6 y clase 7 conceptos teóricos, y de esa clase 6 y clase 7 se desprende un cuestionario. El cuestionario pregunta cuestiones que van a ver en esas clases, para que ustedes puedan, hasta 2 veces pueden ingresar información para responderlo. Son preguntas más multiple choice, donde tienen que elegir y, a partir de lo que leyeron, bajar esa información. ¿Por qué lo hacemos así? Con el profe Ricardo preparamos esa idea de hacer una clase 6 y clase 7, que están separadas, pero las pueden seguir una de otra, para que ustedes cierren ese cuestionario con una base conceptual. Y después empezamos con QuantumGIS, que es el software. Ya con esa base, cuando ustedes sepan un poquito, a ver, ¿qué son los sistemas de proyección? A ver, ¿qué es esto de latitud, longitud? A ver, Google Earth, ¿cómo se mueve? ¿Cómo me muevo acá? ¿Cómo veo una satelital? Bien, esa es un poco la idea. La introducción a estas cuestiones. Recuerden que entramos en un campo de cierta complejidad, nos vamos a acotar a mirar cuestiones más de índole general para que ustedes tengan una base. Y recién a partir de ahí, a partir de la clase 8, empezamos con lo que es bajar un software, que es software libre. Estaría bueno que tengan una computadora, ya sea una notebook o una computadora de escritorio, o alguien les preste una computadora para trabajar en ciertos momentos, porque ustedes tienen que descargar un software y le vamos a dar información nosotros. Le vamos a dar capas que ya están cargadas en el campus, el que se anime a seguir entrando en las clases que tienen el uso de QuantumGIS lo van a poder hacer. Van a bajar capas de puntos, de líneas, de polígonos, van a poder ver, van a cambiar la escala, van a tener un paso a paso que les hemos ido preparando con Ricardo para que puedan pasito a pasito avanzar. Pero bueno, la intención es que ustedes puedan hacer su sistema de información geográfica. Y para eso necesitan una compu, son software libres, se bajan relativamente rápido, puede haber alguna cuestión técnica ahí, que tenemos un instructivo ahí explicándoles cómo se hace, pero eso ya sería la clase 8. Imagínense que todavía estamos clase 4, 5, nos queda un poquito, pero la intención es que ustedes cierren la asignatura con algo de práctica dentro del software, que me puedan hacer algunos mapas temáticos en base a un criterio muy sencillo que hemos preparado, pero que tiene un montón de pasos. ¿Cómo armo mi mapa o mi plano con alguna referencia, con un título, con alguna información, y que eso me sirva como para un informe final? Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. En todo caso, si tienen alguna duda, los escucho y compartimos esas dudas con los demás compañeros. No, yo no tengo dudas, pero quería saber si, porque estaba bueno tu PowerPoint, si lo subías o no sé si ya está subido o no. ¿El Power ya está subido? Ah.
El PowerPoint está subido ahí donde está, donde dice clase 4, clase Meet, ahí ya está subido. Y lo que voy a hacer apenas deje de grabar es cargarlo, no sé si esta noche o mañana a primera hora, en función de cómo el sistema me permita. La clase grabada por si quieren repasar algo de lo que vimos, que hay cosas que por ahí vamos charlando y que no está impresa y que la voy comentando y con el intercambio de ustedes sumo alguna cosita más, cuando hay alguna duda. Así que bueno, en definitiva, para cerrar, lo que dejamos abierto hoy durante 15 días es el foro de debate, que está dentro de esta clase 4, para hablar de las potencialidades de los sistemas de información geográficos en 10 párrafos, no más que eso, como si fuese una charla de café donde ustedes comentan esas potencialidades en función de todo lo que vimos hasta hoy. No se olviden de ver los 2 videos que subí, que son cortitos, que están piolas como para darle una vueltita de tuerca al tema. Y ya saben, esa charla de debate, ese foro de debate, lo escriben esta semana, y a partir de la semana que viene, quienes les falten trabajos prácticos 1, 2 y 3 se ponen al día, y quienes quieran largar con la unidad número 2, clase 6, avanti nomás, no pierdan tiempo, métanle para adelante. Bueno, quedamos en contacto. Ya saben que si hay alguna duda, escriben ahí por el campus. Los martes a la tarde es el día que estoy disponible como para responder. Si veo alguna otra cuestión, les voy respondiendo a medida que la vaya viendo la semana. Bueno, dale, profe. Bueno, que anden lindo. Nos vemos pronto. Nos Gracias, vemos. saluditos. Chao, chao.